Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Erwin Monroy Zurita, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. El presente video es sobre el producto académico 3 del curso de Derecho Constitucional. Bien, los temas a desarrollar en el presente video se centran en el reportaje Crónica de una vacancia anunciada. Reportaje que trata sobre el procedimiento de vacancia presentado en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Los puntos a desarrollar son: primero, la relación de los poderes del Estado. 2. La institución jurídica de la vacancia utilizando la Constitución y doctrina. 3. Los hechos de forma cronológica que conllevaron al procedimiento de vacancia al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. 4. Las posiciones y fundamentos de los partidos políticos en la vacancia a PPK. 5. Facultades de ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y por último, presentaré algunas conclusiones a las que he podido llegar. Bien, empecemos con los poderes del Estado. Hablemos del Poder Ejecutivo. Basémonos en lo que es la Constitución Política del Perú, que en el artículo 10 menciona lo siguiente: el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Esto es en el plano del Poder Ejecutivo. Veamos también en el plano del Poder Legislativo. El artículo 90 de nuestra Constitución señala lo siguiente: el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. A diferencia de años anteriores, se contaba con la Cámara de Senadores y Diputados. En la actualidad y desde la Constitución de 1993, contamos con el Congreso, con los congresistas, que son aquellos representantes de la Cámara única. Vamos a ver también sobre el Poder Legislativo el artículo 97 de nuestra Constitución Política, que dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Bien, voy a centrarme un poco en esto, porque es precisamente gracias a ello que los congresistas se basan para poder traer a la agenda política el hecho de la posible vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, basándose en la incapacidad moral por el hecho de haber recibido ingresos económicos por parte de Odebrecht a través de sus empresas, con la justificación de asesorías que él ha proporcionado. Veamos ahora lo que es el Poder Judicial. Según el artículo 138, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución, a las leyes. Es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial van a basar su trabajo, van a basar sus atenciones y la publicación, diseño y ejecución de normas van a estar centradas en nuestra Constitución Política del Perú, que es nuestro máximo documento para el gobierno nacional. Vamos a hablar ahora de la institución jurídica de la vacancia, para lo cual nos centraremos en el artículo 113, que nos plantea 5 escenarios de una posible vacancia a un presidente de la República, en este caso al presidente de la República en el Perú. El primero de ellos, muerte del presidente de la República. El segundo de ellos, y en el que se basan los parlamentarios, es decir, los congresistas, para tratar de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, fue el siguiente: su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Este es el escenario en el que se basan los congresistas para tratar de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Tercer escenario, aceptación de su renuncia por el Congreso. Cuarto escenario, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Ahora hablaremos de los hechos de forma cronológica que conllevaron al procedimiento de vacancia al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. El 13 de diciembre de 2017, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato en el Congreso, presenta documentación enviada por la empresa Odebrecht, donde se aprecia el nombre del presidente Pedro Pablo Kuczynski al haber recibido a través de sus empresas la suma de $720,000 de parte de la empresa Odebrecht. El 15 de diciembre, es decir, 2 días después, el Congreso admite
y pone a debate la primera moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ante los pedidos de la oposición, Kuczynski se negó a renunciar y dijo que se mantendría firme conduciendo a este país. El 21 de diciembre, la moción de vacancia no es aprobado, ya que se consiguen solo 79 votos de los 87 votos que eran necesarios para poder vacar al presidente. Esto se debe a que Kenji Fujimori, con otros 10 miembros del partido Fuerza Popular, votan en contra de la vacancia al presidente, logrando así, como ya mencioné, obtener solo 79 votos y no declarándose la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. 3 días después, el 24 de diciembre, Pedro Pablo Kuczynski, presidente en ese entonces del Perú, le concede el indulto por razones humanitarias a Alberto Fujimori, con el argumento de los problemas de salud que presentaba. En los días siguientes, funcionarios del Estado y congresistas de su bancada, Peruanos por el Cambio, renuncian. Centrémonos un poco en esta parte. Decíamos que el día 21 de diciembre, Kenji Fujimori y 10 miembros más de Fuerza Popular son los que hacen que no se logre la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Y 3 días después, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori, lo que se interpreta de manera fácil, si se quiere decir, a lo que se llega a entender es lo siguiente, que Kenji Fujimori concedió la no vacancia al presidente con la finalidad de que éste indulte a su padre, es decir, que se realizó un favor político, el cual posteriormente, 3 días después, Pedro Pablo Kuczynski devolvió concediendo el indulto humanitario a Alberto Fujimori. En medio de la crisis, caos que se generó en la política peruana, se transcurrieron 2 meses hasta que el 28 de febrero Jorge Barata, que era el ex superintendente de Odebrecht en Perú, le dijo a los fiscales peruanos que le interrogaban en Sao Paulo, Brasil, que la constructora entregó dinero a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2011. 2 semanas después, el 15 de marzo, el Congreso admite a debate con 87 votos la segunda moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, quien nuevamente dijo que se defenderá y no renunciará. Como ya había mencionado anteriormente, que iba a seguir al frente y en la conducción de este país. Un día después, el 16 de marzo, el presidente es interrogado en Palacio de Gobierno por la Comisión Lavallato. Responde sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht a través de la empresa Westfield Capital y First Capital cuando era ministro, esto en el periodo 2004-2007, cuando era ministro de Economía en el mandato del entonces presidente Alejandro Toledo. 3 días después, el 19 de marzo, los fujimoristas Milagros Salazar y Héctor Becerril denunciaron que el Ejecutivo compra a congresistas para evitar que se apruebe la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿En qué consistía esta obra? Esta compra de votos, por decirlo así, en un pago de $200,000 y el desarrollo de obras en regiones a favor de los congresistas y que generaría ingresos a aquellos que votaran en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El día 20 de marzo, un día crucial para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, estalla el escándalo de los Kenji videos. El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani revela que le ofrecieron obras para no votar a favor de la vacancia presidencial y acusa a Bienvenido Ramírez de estar detrás de esta oferta de los $200,000 y las obras, ¿verdad? Por la tarde, el congresista Mamani y el resto de la bancada fujimorista presentan los videos de presuntos intentos de compra de votos para evitar la vacancia. En las imágenes, los congresistas Fujimori, Ramírez y Bocángel, así como el asesor Kenji, el abogado del presidente Alberto Borea y el superintendente de Sucamec, Freddy Aragón. El 21 de marzo, la Junta de Portavoces del Congreso pide la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y posterior a ello, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a su cargo de presidente de la República tras diversas acusaciones de haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht a favor de ganar licitaciones en el periodo, como lo mencioné, del 2004 al 2007, en el gobierno en el que Kuczynski era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Bien, ahora hablaremos de las posiciones de los partidos políticos enfrentados en este procedimiento de vacancia.
Vamos a ver dos posturas claras. Una, la de Peruanos por el Cambio, que dice, gracias a su secretario Jorge Villacorta, menciona lo siguiente: Peruanos por el Cambio ratifica su respaldo al presidente Kuczynski e invoca a Acción Popular, Alianza por el Progreso, Frente Amplio y Nuevo Perú, así como a la ciudadanía, a defender los valores democráticos y el Estado de Derecho, a fin de impedir que este jueves 21 se concrete un nuevo atentado contra la democracia. Y finaliza diciendo: no al golpe de Estado fujimorista. Peruanos por el Cambio claramente a favor de su máximo representante, que es Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, tenemos la otra postura de los diversos partidos políticos. Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Marco Arana, César Acuña, Alan García y Alfredo Barnechea mantienen influencia en los grupos que integran el Parlamento, es decir, componen y constituyen la mayoría. Partidos políticos: Fuerza Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, el Partido Aprista y Acción Popular son los representantes de la solicitud de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces tenemos lo siguiente: Peruanos por el Cambio, como era lógico, brinda el respaldo a Pedro Pablo Kuczynski. Fuerza Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y el Partido Aprista y Acción Popular están a favor de la vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, facultades de ambos poderes en este procedimiento de vacancia enfrentados entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bien, lo que se quiere aquí es admitir el pedido de vacancia por una agrupación política. Se admite dicho pedido de vacancia por parte de 93 congresistas, siendo el mínimo de 52 votos requeridos según el reglamento del Congreso. Esto viene siendo contemplado en el artículo 113 de nuestra Constitución. Como mencioné hace unos momentos, la vacancia de la presidencia de la República se da por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Los congresistas gestionaron de forma inmediata el pedido de vacancia, otorgando 5 días para que el presidente responda por los cargos ya aceptados de manera pública. Posterior a ello, se procederá a votar por la vacancia del presidente. Bien, pasemos a las conclusiones. Hemos visto que se generó una crisis política a raíz de la documentación enviada por parte de Odebrecht y en la que figura el nombre del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Podemos decir lo siguiente: Pedro Pablo Kuczynski, con su renuncia a la presidencia, dio parcialmente fin a una crisis de gobierno que comenzó hace más de 3 meses, es decir, inició en diciembre del año 2017. Durante este periodo fue acusado de tener vínculos con Odebrecht. Sobrevivió también a una vacancia presidencial, indultó como respuesta a un favor político que hizo Kenji Fujimori con él, indultó a Alberto Fujimori. También renovó su Consejo de Ministros y antes de enfrentar un segundo pedido de destitución, dio un paso al costado, recayendo, como lo establece la Constitución política, recayendo el cargo de presidente de la República en el primer vicepresidente, y en este caso viene a ser Martín Vizcarra, que hasta la fecha asume la función de presidente del Perú. Muchas gracias.